Saludos, buscadores de la verdad. Bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video programa de hoy, hablaremos de la Wicca diánica, una senda mágica que abraza el feminismo y celebra la esencia divina de la mujer. La Wicca diánica no es solo una práctica espiritual, es un movimiento que resuena con el poder femenino. Exploraremos cómo este camino ancestral se ha adaptado a los tiempos modernos, fusionando lo antiguo con lo contemporáneo para crear un espacio donde las mujeres son las arquitectas de su propia espiritualidad. La Wicca diánica es una rama del neopaganismo que se caracteriza por la adoración a la diosa triple y la centralidad del empoderamiento femenino. Fundada en la década de 1970 por Susanna Budapest, esta tradición se basa en la conexión con la naturaleza, la sabiduría ancestral y la energía femenina. Susanna Mies Moxie, conocida por su seudónimo Susanna Budapest, es una escritora estadounidense, activista, periodista, dramaturga y compositora de origen húngaro. Nació en Budapest, Hungría, en 1940 y se mudó a los Estados Unidos en 1956. Es una figura prominente en el neopaganismo, especialmente en la Wicca diánica, una tradición que ella misma fundó. Principales obras. El libro feminista de los hechizos, 1976, un manual de rituales y hechizos desde una perspectiva feminista. El libro sagrado de los misterios de las mujeres, 1980, una colección de mitos y leyendas sobre diosas y mujeres poderosas. Abuela Luna, una guía para la magia lunar, 1989, un libro sobre la conexión entre la mujer, la luna y la magia. Fundación de la Wicca diánica. Susanna Budapest fundó la Wicca diánica en la década de 1970 como una respuesta al patriarcado y la misoginia que ella percibía en la sociedad y en otras tradiciones neopaganas. Su objetivo era crear una religión que honrara a la diosa y empoderara a las mujeres. Susanna Budapest se inspiró en gran medida en el Evangelio de Aradia. Aradia, el Evangelio de las Brujas, el libro presenta una cosmovisión dualista, con el bien y el mal en constante lucha. La figura de Diana y su hija Aradia se presenta como la líder de las brujas y protectora de los oprimidos. Se hace énfasis en la importancia de la libertad individual y la justicia social. Aradia es hija de Diana y Lucifer, enviada a la tierra para enseñar a las mujeres el arte de la magia y ayudarlas a liberarse de la opresión masculina. Aradia, el Evangelio de las Brujas, recopilado por Charles Leland en 1899, este libro presenta una visión de la estreguería como una religión de brujería con Diana como diosa principal y Aradia como su hija mesiánica. Contiene hechizos, rituales, oraciones y una narrativa que describe la historia y las creencias de la estreguería. Ha sido objeto de debate por su autenticidad, pero sigue siendo una fuente importante para la práctica moderna de la estreguería, folclore y deidades. La estreguería incorpora elementos del folclore italiano, incluyendo la figura de la bruja benévola y protectora. Se venera a Diana como diosa de la luna, la caza y la naturaleza salvaje, a Lucifer como dios del sol, la fuerza y la rebeldía, y a Aradia como diosa de la brujería, la justicia y la liberación. Otras deidades y espíritus de la naturaleza también forman parte del panteón de la estreguería. Charles Leland y su definición. Leland, folclorista y escritor estadounidense, es considerado el principal responsable de la introducción de la estreguería al mundo moderno. Su definición de la estreguería como la antigua religión contribuyó a su reinterpretación como una religión neopagana. La obra de Leland, aunque controvertida por su metodología, ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la estreguería actual. Enfoque en el culto a la diosa, Lucifer y Aradia. Las brujas son descritas como mujeres sabias y poderosas que utilizan la magia para protegerse y luchar por la justicia. Se presenta una visión alternativa de la historia, donde las brujas son las guardianas de la sabiduría ancestral y la verdadera religión. Inclusión del cristianismo. El libro presenta una crítica al cristianismo, considerándolo como una religión patriarcal y opresiva. Se sugiere que las tradiciones de las brujas son anteriores al cristianismo y representan una forma de religión más antigua y natural. Aradia,
El Evangelio de las Brujas es un libro controvertido que ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo consideran un texto histórico que documenta las tradiciones de las brujas, mientras que otros lo ven como una obra de ficción inspirada por el folclore italiano. Independientemente de su interpretación, el libro ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la Wicca diánica y continúa siendo una fuente de inspiración para muchos paganos y brujas. La Wicca diánica se basa en la adoración a la diosa triple, doncella, madre y anciana. Se caracteriza por feminismo, la mujer y su energía femenina son el centro de la práctica. Empoderamiento, se busca el desarrollo del poder personal y la independencia de las mujeres. Naturaleza, se celebra la conexión con la naturaleza y los ciclos lunares. Magia, la práctica de la magia es común para la sanación, la protección y la manifestación de deseos. La Wicca diánica versus la Wicca gardneriana. Ambas son ramas del neopaganismo que se basan en la veneración a la naturaleza y la práctica de la magia. Comparten una estructura ritual similar, con énfasis en los círculos de luna y los aquelarres. Ambas tradiciones utilizan herramientas mágicas como hierbas, velas, cristales y tarot. Reconocen la importancia de la conexión con la naturaleza y los ciclos lunares. Diferencias, teología. Wicca diánica, monoteísmo femenino, con énfasis en la diosa triple. Wicca gardneriana, dualismo, con la veneración de una diosa y un dios. Enfoque. Wicca diánica, feminista, centrada en el empoderamiento y la sabiduría femenina. Wicca gardneriana, más equilibrada en cuanto a género, sin un enfoque específico en el feminismo. Estructura, Wicca diánica, menos jerárquica, más abierta a la individualidad y la flexibilidad. Wicca gardneriana, más jerárquica, con un mayor énfasis en la iniciación y la tradición. Iniciación, Wicca diánica, la iniciación suele ser individual y menos formal. Wicca gardneriana, la iniciación es un proceso formal y gradual que requiere un periodo de aprendizaje y entrenamiento. Accesibilidad, Wicca diánica, puede ser menos accesible para hombres y personas transgénero. Wicca gardneriana, más abierta a la diversidad de género. Ejemplos de rituales, Wicca diánica, rituales de empoderamiento femenino, celebración de la conexión con la diosa. Wicca gardneriana, rituales de los solsticios y equinoccios, esbats lunares, invocaciones a la diosa y al dios. En conclusión, la Wicca diánica y la Wicca gardneriana son dos tradiciones con muchas similitudes, pero también con diferencias importantes. La elección de una u otra dependerá de las preferencias personales en cuanto a la teología, el enfoque, la estructura y la accesibilidad. La Wicca diánica tiene una cosmovisión cíclica, donde la vida, la muerte y el renacimiento son parte de un proceso natural. Se reconoce la divinidad en la naturaleza y en todas las cosas. Relación con el paganismo y el feminismo. La Wicca diánica se basa en las tradiciones paganas antiguas, pero las reinterpreta desde una perspectiva feminista. La diosa es vista como la fuente de todo poder y las mujeres son consideradas como sus representantes en la tierra. No inclusión de otros géneros. La Wicca diánica ha sido criticada por ser excluyente hacia los hombres y las personas transgénero. La tradición se basa en la experiencia de las mujeres y no está abierta a la participación de personas de otros géneros. Susana Budapest es una figura importante en el neopaganismo y la Wicca diánica. Su trabajo ha contribuido al empoderamiento de las mujeres y a la reinterpretación de las tradiciones paganas desde una perspectiva feminista. La Wicca diánica continúa siendo una religión vibrante que ofrece a las mujeres un espacio para conectarse con su poder interior, celebrar la sabiduría femenina y honrar a la diosa. ¿Cómo crees que la Wicca diánica, con su enfoque en el feminismo y el empoderamiento femenino, puede contribuir a la evolución de la espiritualidad contemporánea? Considerando la influencia de Susana Budapest en la fundación de la Wicca diánica, ¿cómo crees que su experiencia personal y su perspectiva feminista han moldeado esta tradición espiritual? En comparación con la Wicca gardneriana, ¿qué aspecto de la Wicca diánica te parece más atractivo o significativo, y por qué? ¿Crees que estas tradiciones pueden coexistir o se excluyen mutuamente en algunos aspectos?
Hemos llegado al final del video, esperamos que hayan disfrutado del contenido, déjanos saber tus pensamientos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones de Spiritualis Luna. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual. Recordándote siempre que la magia está en cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto y felices lunas.